Bueno, básicamente esta materia es la continuidad, a ver si puedo poner la vista completa, la, ahí está. La continuidad en algún punto de la materia de teoría de circuitos 1. Bien, ¿cuál es la diferencia sustancial que existe entre una materia y la otra? Básicamente la idea es que ustedes cuando trabajaron en teoría de circuitos 1 hacían lo que se denomina el análisis, es decir, ante un circuito planteado ustedes hacían los cálculos. Es decir, si yo, supónganse, ustedes en teoría de circuitos 1, ¿ustedes qué hacían? Bueno, ustedes les daban un circuito, es decir, supónganse, le ponían acá una pila, le ponían una resistencia, otra resistencia, y le daban los valores, 2 ohm, 4 ohm, ¿sí? Y no sé, 6 volts. Bueno, entonces les pedían calcular, por ejemplo, la corriente que circulaba por este circuito. Entonces, dado el circuito con todas sus características, ustedes podían encontrar cuánto valía la corriente. A eso, ¿sí? A eso se lo denomina análisis. Es decir, analizaban el circuito. Nosotros, en teoría de circuitos 2, a diferencia de teoría de circuitos 1, vamos a hacer algo distinto. Y a nosotros lo que nos van a dar es una característica, es decir, nos van a decir, bueno, yo les voy a dar una condición, yo quiero que ante un estímulo, que puede ser cualquier cosa, necesito que a la salida pase otra cosa. ¿Sí? Que acá a la salida suceda otra cosa. Es decir, supónganse, yo tengo típica ejemplo que hacemos en electrónica aplicada 1. Bueno, yo tengo un micrófono, ¿sí? Con el cable obviamente, ¿sí? Y necesito que por este parlante salga un determinado nivel de volumen. Bueno, en el medio yo necesito que ustedes como diseñadores, ¿sí? Ustedes como diseñadores van a conectar los cables acá, van a salir los cables, los van a conectar al parlante, y yo quiero que en el medio ustedes acá me encuentren un circuito que satisfaga esa condición. Como se podrán imaginar, o sea, como se podrán ver, eso es el proceso inverso al otro. Es decir, ustedes tienen que encontrar acá un circuito tal que satisfaga los requerimientos. A eso se le llama síntesis. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Fíjense un detalle interesante, muy interesante, que es el siguiente. En teoría del circuito 1, cuando ustedes hacen análisis, esta corriente I tiene un solo resultado. Un resultado, no hay otro. La corriente tiene un valor, que lo van a encontrar con la ley de Ohm. Y van a encontrar un valor. Sin embargo, la síntesis tiene la particularidad de que tiene infinitos resultados, infinitos por llamarlo de alguna manera, o varios. Es decir, ustedes pueden encontrar distintas configuraciones de amplificadores, de audio en este caso, que satisfagan los requerimientos. Pueden encontrar un amplificador sencillo, un amplificador complejo, un amplificador digital, un amplificador analógico. Es decir, pueden encontrar distintas configuraciones circuitales tal que satisfagan lo que el requerimiento pide. Entonces, el análisis tiene como
como resultado un solo resultado y la síntesis tiene infinitos resultados. Esa es una diferencia sustancial que existe entre el análisis y la síntesis. Bien. Entonces ahora vamos a pasar a lo que nosotros vamos a trabajar en Teoría de Circuitos 2, que es el concepto de red. ¿Y por qué digo que vamos a trabajar con un concepto de red? Porque vamos a llamar a lo que nosotros vamos a diseñar, o sea que vamos a tener una entrada, una salida, y en el medio vamos a tener... Profe, Sí, te escucho. un compañero había dicho al grupo que si lo podía aceptar. Bueno, perfecto, ahí voy. Martín, me parece. Sí, sí, pero déjame que pongo el... Para, ¿dónde estás? No encuentro el... Acá. No. Para que no encuentro la... En la parte superior, profe, se debe desplegar una barra. Lo que pasa es que, ¿sabéis? Es el tema de... Ahora vamos a ocultar acá. O sea, posicione el mouse en la parte superior, no sé si le sale la red. Ahí. Acá. A ver, a ver, a ver. Teóricamente ahí tiene que entrar Martín. Si estás en contacto con él, preguntale si entró. Viene pronto, profe. Creo que sí que entró. Así es. Perfecto. Bien. Bien, sigo entonces. Entonces vamos a tener una entrada, una salida, y nosotros vamos a tener que trabajar, ¿sí? Nosotros vamos a tener que trabajar en esta parte de acá. Vamos a tener que encontrar un circuito tal que satisfaga esas necesidades. A esto nosotros lo vamos a llamar red. Es decir, es una red eléctrica o electrónica, ¿sí? Una red circuital sería la palabra correcta. Es una red circuital. ¿Mm? Para encontrar esa red circuital, obviamente que es el corazón de la materia. Por ejemplo, vamos a tener que encontrar un filtro. Entonces vamos a tener que diseñar electrónicamente un circuito combinando distintos componentes, activos, pasivos, etcétera, etcétera, para poder conformar un circuito tal que cuando ingresemos una entrada tengamos una salida según los requerimientos. Entonces, ¿qué es una red? Es un conjunto de elementos conectados o acoplados acoplados conjuntamente. Estos elementos pueden ser activos o pasivos. Bien. ¿Qué es un elemento activo y un elemento pasivo? ¿Qué diferencia uno de otro? Pregunta. Puede ser que Almacenan energía. ¿Cuáles? Los activos. Perfecto. Bien, bien. Y otra cosa más. Dame un ejemplo, o algún otro, dame un ejemplo de un activo y un elemento de un pasivo.
Y un pasivo puede ser una resistencia, un Perfecto, capacitor. perfecto. ¿Y un activo? Y un activo puede ser un FET, un operacional, ¿Por qué un FET, un operacional, un BJT son activos? porque tienen fuente de corriente o Perfecto, de tensión. perfecto, perfecto. Fíjense un detalle importante. Fíjense un detalle importante. Miren, para aclarar un poquito esto. Les pido por favor que si alguno no va entendiendo, automáticamente me detenga, ¿sí? Porque todas estas cosas son básicas. Si no entendemos esto, este, no vamos a poder avanzar. Miren, fíjense, yo tengo acá un transformador. Es decir, ustedes esto lo vieron en teoría de circuitos 1, un trafo. ¿Sí? Y bueno, supónganse que es un transformador elevador de tensión. Vamos a suponer que entro con, no sé, entro con 6 volt y salgo con, no sé, 12 volt. Poner cualquier número. O sea que elevo la tensión. ¿Estamos todos de acuerdo con ahí? No entremos en detalle de cómo funciona un transformador. No me interesa eso. Lo que me interesa simplemente es saber que yo entro con 6 y salgo con 12. Los típicos transformadores que ustedes conocen, ¿sí? Que entro con... O al revés, o reduzco, ¿sí? También puede ser un transformador reductor. Pero bueno, vamos a poner un transformador que, según las vueltas, me aumenta la tensión. Vamos a suponer. Y vamos a suponer que yo tengo un transistor, colector, emisor y base. Cuando yo, esto ya lo vieron todos en la electrónica aplicada 1, cuando yo este transistor lo conecto, supónganse en el emisor, en la configuración emisor común, ustedes saben bien que la tensión de salida va a ser mayor que la tensión de entrada, es un amplificador. ¿Estamos todos de acuerdo con lo que estoy diciendo? Sí, sí. ¿Sí? Esto es un amplificador de tensión. Y acá también es un amplificador de tensión. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro si los dos son amplificadores de tensión? Uno es controlado, A Uno ver, activo, el otro pasivo, ¿no? perfecto. ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? Y el activo vendría a ser el amplificador de tensión con el transistor y el pasivo el transformador. Perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces, según lo que dice Ariana, esto es un elemento pasivo y esto es un elemento activo. ¿Sí? Activo, pasivo, perfecto. Pero más allá de eso, entonces, ¿por qué no hago un amplificador de audio? Lo hago con un transformador y ¿por qué lo hago con un transformador y por qué lo hago con un transistor y no lo hago con un transformador? ¿Dónde está la diferencia? Más allá del nombre, ¿no? Que este es pasivo y este es activo. ¿Dónde está la Puede diferencia? ser el tamaño de los componentes. Bueno, puede ser. Esa es una, no sé. Después veremos si responde o no. ¿Qué otra cosa? Ariana dice, creo que era Ariana la que dijo que era el tamaño de las componentes. ¿Qué más? ¿Qué sucede? Los costos también. Un transformador sale mucho más caro. Bueno, vamos a suponer que yo tengo toda la plata del mundo, no tengo problema de costos. Y que tengo la caja más grande del mundo, no tengo problema de tamaño. ¿Haría un amplificador de audio con un transformador? No tengo problema ni de plata ni de tamaño. Y Es la de la energía, ¿cómo el, se transfor- No es el el tema del... transformador. No solamente amplifica la señal. ¿Quién está hablando ahí? Yo, Caro, Claro. Bien. ¿Solamente amplifica? la señal.
A ver, explayate un poquito con eso, porque más o menos entiendo lo que querés decir, pero no sé, Que ¿cómo es que se llama? El transistor amplifica no solo amplifica la señal, también amplifica la potencia. Y exactamente, ahí está el tema. Que acá yo amplifico tensión, pero no amplifica corriente. Sin embargo, como este es un elemento activo y como dijeron por ahí, tiene una fuente de corriente, este elemento me proporciona energía. Por eso es que el elemento pasivo es un elemento que no proporciona energía, no entrega energía. ¿Sí? Sin embargo, acá hay una fuente controlada. ¿Sí? El elemento activo hablaron también de un FET, que también es un elemento que tiene una fuente controlada. ¿Sí? Un operacional, también yo lo alimento con una fuente externa. O sea, en definitiva, el elemento activo me entrega energía. Entonces, el transistor no solo me va a ganar tensión, sino también que me entrega corriente. Cosa que en el pasivo, si ustedes recuerdan, aumenta tensión, pero a costa de corriente. ¿Entienden la diferencia? Pregunto, ¿entienden la diferencia? Sí, sí, sí. Bien, si alguno no entiende, por favor me lo dice. Entonces, todos esos elementos, cuando yo los acople, los elementos tanto activos como pasivos, que la diferencia es lo que acabamos de explicar, van a conformar lo que se llama una red. Los elementos pasivos clásicos más conocidos son las resistencias, los inductores, los capacitores y los transformadores, ¿sí? Y los transformadores. Bueno, acá explica que dice que estos elementos se idealizan, se suponen que son concentrados, lineales, pasivos y bilaterales. Bueno, el tema de qué significa cada cosa, después lo van a leer de un apunte que les voy a dar, pero básicamente acá lo más importante es, fíjense, lineales. El concepto de linealidad es un concepto muy importante que tenemos que manejar en esta materia. Ustedes creo que es un tema que lo manejan y lo vienen trabajando en todas las materias. En todas las materias le hablan que los circuitos tienen que ser lineales. Todas las materias dicen que el circuito tiene que ser lineal. Ahora, ¿qué me están queriendo decir con que el circuito sea lineal? Bueno, a mí ya me lo preguntaron al final, ya lo respondí, pero no lo voy a decir acá. Bueno, No lo voy a decir, porque si no, no lo voy a dejar participar a los chicos. bueno, bárbaro. Como ustedes podrán observar, es una pregunta que se toma en el final. Entonces, préstenle atención. Profe, Sí. ¿Quién puede habla? ser que retomando el ejemplo del transformador de la bobina con Sí. el del transistor, sería que el transistor no es lineal y la bobina sí. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, porque quiero mostrar, a ver si los puedo ver a ustedes. No me acuerdo cómo era. Escucho mientras investigo esto, No, claro, eso sería nomás, profe. Que pero, lineal a que no varía en el tiempo sería. pero ¿qué es algo que sea lineal? Eso no me cierra del todo lo que me estás diciendo. Profe, ¿Qué significa que un circuito sea lineal? puede ser de que no cambia su forma. Ahí me va gustando un poco más. ¿El qué no cambia su forma? Acostúmbrense, chicos, abro un paréntesis, acostúmbrense cuando respondan, ¿sí? A tratar de armar frases, ¿sí? Frases armadas, es decir, respondiendo a la pregunta, ¿sí? Esto es fuera de circuitos. Entonces, la pregunta era, ¿qué es un circuito lineal? No sé, no me acuerdo quién es el que me respondió recién. ¿Qué me dijo? ¿Quién es el que me dijo recién? El último que habló, ¿quién fue? Yo, Soto, profe. Dale. Eh, Soto. A ver Javier. Javier,
Respondeme de vuelta de la misma manera para entender lo que te quiero decir. ¿Qué me dijiste vos recién? ¿Que un circuito es De que lineal? no variaba su forma. ¿El qué no varía su forma? ¿El circuito? No, la señal. Ah, entonces eso tenés que, ahí me refiero cuando te digo que hay que responder con una frase ordenada. Entonces vamos a decir, cuando yo tengo un circuito que es lineal, la señal de salida no varía su forma con respecto a la señal de entrada. Básicamente estoy diciendo lo mismo que dijiste vos, pero una persona que no entiende el tema me va a entender más a mí que a vos con la respuesta. A eso me refiero. Está perfecto lo que decís. Ahora, la no linealidad, ¿qué provocaría? Vamos a hacer la pregunta a la inversa, digamos. ¿Está bien lo que vos decís? Si el circuito es lineal. Si el circuito no es lineal, entonces ¿qué produciría? Que sea más difícil analizar la señal. Pero, no, ¿por qué difícil? Vamos a suponer que todos somos Einstein y no tenemos dificultades en análisis de señales. ¿Dónde está el problema de la no linealidad? La inestabilidad del sistema sería. La inestabilidad del sistema. No, algo más fácil. Perdón, Pero ¿puedes pará, repetir un poquito? relacionado con lo que. Ahí voy, Ariana. Relacionado con lo que dijo Javier. Javier dice: si el circuito es lineal, la señal de salida tiene la misma forma de la señal de entrada. Y eso es perfecto, es la definición perfecta de linealidad. Es así, no hay más vuelta de hoja. La pregunta que yo les hago ahora: ¿y si el circuito no es lineal, qué pasa? Profe, puede ser que el circuito, cuando no es lineal, Sí, digamos, la señal de salida la obtenemos con algunas variaciones. exacto, bien, bien. Vamos a profundizar un poquito eso. Está perfecto lo que decís, Domingo, está perfecto. Vamos a profundizarlo. ¿Y por qué la señal de salida no copia, por llamarlo de alguna manera, la señal de entrada? Porque se están absorbiendo componentes en frecuencia de la señal. Bien, Ariana, bien. Vamos a profundizar un poquito eso. Vamos a profundizar un poquito eso. Lo que ustedes me están diciendo, básicamente, es esto. Ustedes me dicen, yo tengo un circuito, no importa que haya acá adentro, hay un circuito, ¿sí? Que tiene ya vamos adelantando un concepto que van a trabajar mucho en esta materia. HDS es una función de transferencia. Después lo vamos a profundizar, pero ya que estamos, ya vamos a ir hablando el idioma de la materia. Este circuito tiene una función de transferencia. Y a este circuito le ingresa una señal. Y obviamente que esa señal, al atravesar el circuito, se ve modificada. Vamos a suponer que acá yo ingreso una señal sinusoidal y a la salida voy a sacar una señal sinusoidal amplificada. ¿Sí? Entonces, este circuito tiene que ser lineal. Ese es el objetivo de la electrónica y que nos estamos peleando siempre precisamente por ese problema, que los circuitos en la realidad no son lineales. Los circuitos reales no son lineales. ¿Sí? Entonces, pero analicemos un poquito qué es la linealidad. Bueno, vamos a análisis matemático 1. Yo tengo un eje coordenado X, Y, o dicho de otra manera, un circuito que yo tengo una entrada y tengo una salida, entrada, salida, in, out, lo que sea. Si el circuito es lineal, ¿sí?, va a responder a una recta. Puede ser que sea Bout sobre Bin igual a 1, ¿no? Es A1, A2, depende de la pendiente de la recta, claro que es como vos decís, exacto. Depende de la pendiente de la recta. Sí, claro, si vos tenés que Y es igual a 3X, no sé, hablando de pendiente, ¿no? Bueno, lo que vos estás diciendo, entrada sobre salida, salida sobre entrada, va a ser igual a 3, a 1, dependiendo de la pendiente de la recta. Pero lo que va a pasar cuando el circuito es lineal, que cuando yo ingreso
una señal sinusoidal, a la salida me va a salir sinusoidal, porque todos los puntos se van a ver modificados por la pendiente de la recta. ¿Entienden eso? Sí, profe. Sí, sí. Fíjense que la pendiente de esta recta, la linealidad de esta recta, ¿sí? Cuando el circuito es lineal, va a responder de esa manera. Ahora, cuando el circuito no es lineal, va a pasar, vamos a suponer que el circuito no es lineal, entonces vamos a suponer que la curva de transferencia de ese circuito haga así. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber, como bien dijo Ariana, recuerden por nuestro querido amigo Fourier. ¿Qué decía nuestro querido amigo Fourier? Que una función, una señal, cualquier señal, puede ser digamos, conformada, armada o descompuesta, desmenuzada en sinusoidales. ¿Se acuerdan de distintas frecuencias? Si yo hago una sumatoria, ¿qué decía la Fourier? Si yo hago una sumatoria de sinusoidales de distintas frecuencias, puedo llegar a reconstruir cualquier señal. De hecho, una señal cuadrada está conformada por infinitos armónicos, se dice, infinitos senos de distintas frecuencias. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí, vamos bien. Bueno, cuando el circuito no es lineal y se comporta como la línea roja, esa que yo hice a la derecha, me voy a encontrar que cuando yo ingreso una señal por acá, me va a responder acá. Cuando yo ingreso por acá, responde acá. Entrada, salida, ¿no? Cuando yo ingreso acá, responde acá. Y así vemos que a medida que yo me voy alejando, esta respuesta no es lineal. O sea, si entre acá y acá, 1, 2, 3, ¿sí? Acá no es 1, 2, 3, es 1, 2, 5. Entonces la diferencia que hay, ¿sí? No es lineal, es la diferencia de una parábola, por ejemplo. Entonces, la señal de salida ya no va a tener la forma de la señal de entrada. Y ahí aparece lo que se denomina un término que nosotros tenemos grandes dificultades. Entonces, la no linealidad, la no linealidad implica o provoca la famosa distorsión de la señal de salida. Distorsión en la señal de salida. Resulta que todos los circuitos reales tienen distorsión. Todos. ¿Por qué? Porque no existe un circuito real que sea lineal. Siempre tiene alinealidades. Lo que sucede es que nosotros vamos a tratar de ubicar la parte de la curva, digamos, en el caso de la curva roja, que sea lineal. Por ejemplo, vamos a suponer, nosotros podemos trabajar en una parte del circuito, supónganse esta parte de acá. Porque en esa parte de ahí, en esa porción de ahí, si ustedes observan, es casi lineal eso. Sin embargo, o sea, evitamos toda esta curva que nos provoca la no linealidad. Entonces vamos a trabajar en frecuencias o en zonas del circuito tal que se comporte de la mejor manera posible desde el punto de vista de la linealidad. Entonces, los circuitos con que nosotros vamos a trabajar son circuitos que tienen que ser lo más lineales posibles. Resulta que los circuitos, cuando son pasivos, por ejemplo, una resistencia sigue la ley de Ohm. Si yo tengo una resistencia que le conecto a una fuente B y una resistencia R, yo sé que la corriente que circula por acá va a seguir la ley de Ohm. Eso lo sabemos. B es igual a I por R. Entonces, I
va a ser el cociente entre B sobre R. Si B es una constante y R es una constante, I es una constante en todo momento. Por lo tanto, esta función es lineal. O sea que una resistencia responde linealmente. Sin embargo, si el circuito que yo voy a conectar es un transistor, vamos a hacer una configuración básica, la más conocida de 4 resistores, que ustedes se la saben de recontra memoria. Voy a poner la nomenclatura que ustedes conocen. Entonces ustedes saben bien qué va a pasar acá. Este transistor no se comporta linealmente. Porque ustedes saben bien que la curva del transistor, ¿se acuerdan cómo era? ¿La dibujamos acá? ¿La dibujamos acá? Ya alguno la debe tener visualizada en su cabeza. IC, BC, E, ¿sí? ¿Y cómo era la curva del transistor? ¿Se acuerdan que era así? Sí. ¿Sí? Entonces, si ustedes observan, esto no es lineal. Esto no es lineal, entonces el transistor no se comporta en forma lineal. Entonces, cuando el elemento es pasivo, estamos teniendo un circuito lineal. Cuando el elemento es activo, estamos teniendo un circuito no lineal. Y los circuitos que vamos a trabajar nosotros, supónganse un filtro activo, bueno, no se va a comportar en forma lineal. Vamos a tener que tener presente esa situación, ¿sí? De trabajar con circuitos lineales. ¿Por qué se llaman bilaterales? Bilaterales. Bueno, porque un circuito es bilateral porque es indistinto si yo le coloco la entrada o la salida, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo anterior. Una resistencia, ¿sí? Una resistencia o un capacitor en forma, si yo tengo vamos a suponer que yo tengo la fuente acá, y tengo una resistencia que tiene una patita 1 y una patita 2, si el elemento es bilateral, si esa resistencia yo la conecto al revés, patita 2, patita 1, el circuito se va a comportar de la misma manera. Entonces estamos hablando de que la resistencia es bilateral, es decir, la puedo poner de una manera o al revés, y el circuito, la corriente que va a circular por este circuito y 1 va a ser igual a la corriente que va a circular por este circuito, porque la resistencia es bilateral. Ahora, si yo tengo un transistor donde estoy considerando base, colector, emisor, y supónganse, vamos a hacer una cosa. Si yo tengo ese circuito y por acá estoy ingresando la entrada y por acá estoy sacando la salida, si este transistor yo lo doy vuelta, es decir, si la entrada la pongo por el colector y la salida la saco por la base, el circuito no se va a comportar de la misma manera. Entonces este circuito, ¿sí?, es no bilateral.
No es indistinto colocar un transistor de una manera u otra. La base es la base, el colector es el colector y el emisor es el emisor. Sin embargo, un elemento es bilateral cuando yo lo puedo dar vuelta y no tengo ningún inconveniente. ¿Sí? Bien. Sigo. ¿Cómo estamos con la hora? Acá tenemos lo que ya hablamos del elemento activo. Entonces los elementos activos, como bien dijimos, ¿sí? Los elementos activos tienen fuentes controladas. Los elementos activos tienen fuentes controladas. Acá tiene la otra fuente controlada. Por ejemplo, el transistor bipolar es una fuente controlada. El operacional es una fuente controlada. El girador, esto no le demos importancia. Y acá tienen el elemento de la red. Fíjense que ya empezamos a familiarizarnos con algunos conceptos de teoría de circuitos 2. Fíjense cómo está conformada la red. ¿Sí? ¿Cómo está conformada la red? La red tiene unos terminales. La red tiene unos terminales, el terminal 1 y el terminal 1', el terminal 2 y el terminal 2', donde yo voy a ingresar la señal de entrada y voy a obtener la señal de salida. Y si ustedes observan, hay un rectángulo ahí. Ese rectángulo es lo que se denomina la famosa caja negra, y en su interior va a estar la red, que es el circuito que nosotros vamos a tener que sintetizar. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de análisis y de síntesis? Bueno, nosotros vamos a tener que sintetizar un circuito acá adentro, que sería un sinónimo de diseñar un circuito tal que satisfaga las condiciones que estamos requiriendo. Ya que estamos con este concepto de ir adquiriendo la terminología de la materia, fíjense que la señal de entrada se llama excitación. Bueno, lo que está en el medio dentro de la caja negra se llama red, y lo que sale de los terminales 2 se llama respuesta. Excitación, red y respuesta. Esa respuesta la voy a poder analizar en el dominio temporal o la voy a poder analizar en el dominio frecuencial. Cuando analizo en el dominio temporal, como ustedes saben, es decir, la función la voy a analizar en el dominio del tiempo, es decir, I de t. I de t. ¿Sí? La respuesta va a ser I de t, una función de x. ¿Sí? Ahora, cuando analizo en el dominio de la frecuencia, como ustedes también saben, la variable va a ser la variable de Laplace, S. No perdamos de vista que S era igual a J omega. O, lo que es lo mismo, S es lo mismo a 2pi f. Entonces ahí está el dominio frecuencial. ¿Se acuerdan de eso? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, sí. Buenísimo. Nosotros en teoría de circuitos 2, en teorías de circuitos 2, vamos a trabajar siempre en el dominio frecuencial. Repito, en teoría de circuitos 2, nosotros siempre vamos a trabajar en el dominio frecuencial. Es decir, que lo voy a escribir acá, así ya les queda registrado. En teoría de circuitos 2, vamos a trabajar
siempre en el dominio de la frecuencia S, siendo S igual a J omega. Entonces, siempre vamos a trabajar en el dominio de la frecuencia. Eso traducido a lo que acabamos de ver, eso traducido a esto que está acá, ¿sí? Lo vamos a poder representar de la siguiente manera. Voy a tener una... qué feo. Voy a tener una caja negra, y esta va a ser la representación de ahora en más de los circuitos. Voy a tener los terminales de entrada y voy a tener los terminales de salida. La entrada va a ser una función de S. La salida, lo pongo en castellano, es indistinto, va a ser una función de S, y acá voy a tener lo que se denomina la función de transferencia también en el dominio S, donde H de S va a ser igual a la salida en Laplace siempre dividida la entrada. Esto lo vamos a profundizar bien después más adelante, pero allá lo que estoy queriendo hacer con esto es empezar a visualizar y a familiarizarnos con la terminología, nomenclatura de la materia de teoría de circuitos 2, ¿sí? Entonces ustedes observen que nosotros vamos a trabajar para encontrar, vamos a trabajar para encontrar ese circuito, ¿sí? Encontraremos, ¿sí?, la síntesis, vamos a escribirlo con otro color. Entonces, la síntesis, que es lo que nosotros vamos a hacer, se encarga de diseñar o encontrar, de diseñar un circuito electrónico que satisfaga H de S. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Bueno, me alegro. Sí, profe. Me alegro. Bueno, entonces, en función de lo que acabamos de decir, ahí vamos viendo cómo encontramos y trabajamos con estas diapositivas. Estas diapositivas van a estar todas en el material que yo les voy a enviar. Así que las van a poder ver nuevamente ahí con la clase grabada que les voy a mandar. Bien. Esto que están viendo acá, básicamente lo que me están diciendo es lo siguiente. No quiero
quiero cortar esto, me parece que era así, si mal no recuerdo. Sí. Ahora sí. ¿Qué me dices esto que está acá? ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo que si yo me está diciendo que, fíjense esto, si yo tengo otra vez la famosa cajita, esto lo van a ver todo el tiempo en esta materia, porque nosotros vamos a trabajar precisamente con esto que estoy escribiendo acá. Vamos a trabajar con la caja negra del circuito. Entonces, a esa caja negra voy a tener una... ¿Se acuerdan que la entrada la llamaban excitación? Y la salida la llaman respuesta. O entrada y salida, o excitación y respuesta. Entonces, la persona esta me dice, ¿sí?, que si yo conozco la excitación y la red, ¿sí? A ver, vamos a analizar, esto vamos a ponerle, vamos a hacer así, a esto vamos a ponerle un número 1, y a esto vamos a ponerle un número 2. Vamos a analizar entonces este es el número 1 y este es el número 2, y esta es la excitación y esta es la respuesta, ¿sí? Bien, vamos a analizar el número 1. Número 1. ¿Cuál sería un ejemplo del número 1? A ver, pensemos. Dice, conozco dadas la excitación y la red. Es decir, que conozco, ¿sí? Conozco la excitación y conozco la red. Vamos a escribirlo eso porque si no, no nos vamos a perder. Esta es la red. Esa es la red. Entonces, vamos de vuelta. ¿Qué me dice el número 1? Que conozco la excitación, y conozco la red. Eso es lo que me está diciendo. ¿Cómo sería un ejemplo de eso? Y bueno, el que hicimos hoy. El que hicimos hoy. Es decir, yo tengo una batería, que es la excitación, y tengo una red, que es una resistencia. Ustedes me van a decir, y bueno, ¿y cómo identifico esto acá? Bueno, miren si hacemos esto acá así, miren. Bueno, pará, vamos a hacer acá, perdón. Esto es una resistencia R y esto es una fuente B. Bueno, ¿qué pasa si yo acá empiezan a visualizar ahora? ¿Se ve? B es, B es la excitación. Profe, ahí a un compañero se cortó? parece que es esa pala, ¿viste? Sí. Se le cortó la red. No importa. Bueno, si estás comunicado con él, decirle que si quiere ingresar que me avise, y si no, no se preocupe, que yo esto lo subo mañana, hago el video y lo subo para que lo tenga, que no se preocupe. Dale, profe. Díganme si alcanzan a visualizar eso que yo les acabo de hacer con respecto a esto que está acá. O sea, esta es la teoría. Bueno, si yo conozco B y conozco R, ¿sí?
voy a encontrar la respuesta. Es decir, si esto vale 6 volt y esto vale 6 ohm, la corriente que va a circular por acá va a ser 1 ampere. ¿Sí? Entonces, si esto vale, vamos a escribirlo. Si esto vale 6 volt y por acá esta resistencia vale 6 ohm, entonces, ¿sí?, la corriente va a ser 1 ampere y la salida va a ser 6 volt. Entonces la corriente va a ser igual a 1 ampere y la tensión de salida o la respuesta van a ser 6 volt. Obviamente es muy sencillo lo que les estoy planteando, pero para que entiendan. Es decir, ¿qué estoy haciendo? Análisis. ¿Qué estoy haciendo? Análisis. Es decir, conozco la excitación, conozco la red, ¿sí? Hallo, encuentro a través de la ley de Ohm la respuesta. Eso es análisis. Cuando yo quiero hacer síntesis, fíjense, conozco la excitación y la respuesta. Es decir, vamos a hacer el mismo circuito. Conozco la excitación, 6 volt. Conozco la respuesta, 6 volt. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiene que valer R? ¿O cuánto tiene que valer? ¿O cómo tiene que estar conformada? ¿Sí? ¿O cómo tiene que estar conformada la red? ¿Cuánto tiene que valer R? Que esta es la red, para que acá me tenga 6 volt. Entonces, ahora, en esta situación particular, estoy haciendo síntesis, porque lo que yo estoy queriendo encontrar es la red. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que cuando hacíamos análisis encontrábamos una sola respuesta? Acá yo puedo encontrar infinitos circuitos, ¿sí? Infinitos circuitos tal que a la salida tenga 6 volt. ¿Me siguen? Claro. Por ejemplo, ejemplo 1, R igual, ¿cuánto habíamos dicho? 6 ohm. ¿Estamos de acuerdo? Ese es un ejemplo. Ejemplo 2. Uy, qué desprolijo, perdón. Seguramente ustedes en su mente van teniendo otros ejemplos más. Ejemplo 2, supónganse, ¿qué pasa si yo pongo una resistencia en paralelo, donde esta resistencia vale 12 y esta resistencia vale 12? El resultado total, ¿cuánto es? Es igual 6 ohm. ¿Me siguen hasta ahí? Si ustedes observan, sí. Adentro de mi caja negra yo puedo poner infinitas configuraciones de circuito tal que a la salida tengo 6 volt. Es decir, que cuando hago síntesis puedo encontrar infinitos o muchos circuitos tal que me satisfagan que la respuesta sea en función de la excitación. ¿Entienden? Sí, profe. Perfecto. Déjenme ver la hora. Perfecto. Bueno. Vamos a seguir con este tema. Veo que ahí tengo en el WhatsApp Andrea, Ariana y Fernando. A ver, ¿qué me están diciendo?
otra vez no me permite ingresar. A ver, 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 a ver. Participantes. Bueno. Ya me aceptó, profe. Ah, ya acepté, perdón. Disculpe, me entusiasmo y me olvido de esto. Che, bueno, fantástico, Andrea. Vamos con Ariana. ¿Qué pasó, profe? No, yo le escribí una cosa aparte de la materia. Bueno, listo, después lo leo. Fantástico. Vamos con... ¿Quién más tengo? Fernando. Yo estoy acá, profe, así que ya entré. Estoy esperando que me acepte, ya me aceptó. Bueno, bueno, disculpen, chicos. A ver si tengo a alguien más. Teoría de circuitos 2. Martín, disculpe, se le había cortado la luz. Martín, bueno, fantástico. Y Nahuel. Bueno, fantástico. Voy a tener que poner el celular. Yo no sé que me acerco así, pero me escuchan igual. Yo hablo de acá fuerte. Hay un micrófono abierto. Andrea. Aparece Andrea. Andrea. No, es que mi primer nombre es Andrea. Andrea Riquelme, tenés el micrófono abierto, no me molesta, pero... Andrea, ¿me escuchás? Sí, bueno, Lilian, me gusta más Lilian, Andrea. Andrea, ¿me escuchás? Le avisan a Andrea. Andrea, ¿me escuchás? Profe, ¿puede silenciarla usted? Ah, Y leen, están escuchando. Está bien, está bien, está bien. Desactiva el audio. Ahí está, ahí está. Ahí está. Bueno, gracias. No me molesta, pero por ahí... vieron que uno por ahí cuando está en la intimidad, por llamarlo de alguna manera, por ahí habla cosas que no se corresponden con la materia. Bueno, sigamos. Bien. Vamos a... ¿Qué hora es? Disculpe. Sí, Yo decime. decía solución única y solución no única, decía. Sí, exacto. Sí, sí. Solución no única para la síntesis. Claro, claro, precisamente por lo que te mostré acá, mira. Por esto que te mostré acá. Es decir, cuando haces sí análisis, la solución es única, como el ejemplo que yo te di acá. 6 volt, 6 ohm, la única posibilidad es que circule 1 ampere. No hay otra posibilidad. ¿Sí? Eso es lo que hacían en teoría de circuito 1 ustedes, con el profesor Elizondo. Análisis. Elizondo le daba la red y ustedes por el método de los nodos, el método de las mallas, Thevenin, Norton, etcétera, etcétera, encontraban los valores de la red. Encontraban la impedancia de entrada, el valor de la corriente, la tensión en un nodo, etcétera, etcétera. Pero todos esos valores eran únicos. Ahora, en este caso, yo puedo encontrar infinitos circuitos como te estoy mostrando acá, como te estoy mostrando en este ejemplo 1 con respecto al ejemplo 2, que son circuitos distintos. Sin embargo, las respuestas de esos circuitos, si yo te meto el circuito 1 en una caja negra y el circuito 2 en una caja negra y vos no lo podés ver, vos no distinguirías qué hay adentro de esa caja. ¿Se entiende? Sí, profe. Por eso se dice que la síntesis tiene infinitas posibilidades, infinitos circuitos. Bueno, esto vamos a pasarlo. Bien. Y con esto ya vamos a ir... a ver, ¿dónde estamos? Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Y ya vamos a ir dejando esta parte. Y vamos a ver cómo estamos. Bueno, recuerdan que yo les había, fíjense cómo nos vamos de a poquito familiarizando con la terminología. ¿Se acuerdan que yo les dije que la función de red se escribía en función de S? Por si no se acuerdan, miren, acá está, H de S. Nosotros vamos a trabajar siempre con esto que yo les estoy mostrando acá.
No vamos a trabajar ni con la excitación ni con la respuesta. Nosotros la síntesis la vamos a hacer trabajando sobre la HDS. Es decir, a nosotros nos van a dar lo que se llama una función de transferencia. Una función. Es una función literal como ustedes aprendieron en análisis 1. En función de esa función, valga la redundancia, yo voy a poder diseñar y hacer un circuito y encontrar la síntesis. Fíjense que esa función de red o función de transferencia se expresa con la variable frecuencial S. ¿Qué sucede? Matemáticamente hablando, tengo también, otra vez, infinitas posibilidades de expresiones acá. ¿Sí? Yo puedo escribir infinitas funciones en función de S. Ahora bien, todas esas infinitas funciones matemáticas ¿son sintetizables en circuitos electrónicos? Dicho de otra manera, cualquier función cuya variable sea S, yo la puedo sintetizar o la puedo representar, ¿sí? A través de un circuito electrónico con resistencias, transistores operacionales. No, obviamente, como se podrán imaginar, no. Una cosa es la matemática y otra cosa es la electrónica. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que esta función de transferencia va a tener que tener ciertas condiciones para que yo pueda decir, a partir de acá puedo empezar a trabajar y encontrar un circuito tal que su función de transferencia esté representada por esta función. Esas funciones, fíjense que acá yo puse G de J omega. J omega no es ni más ni menos que S. Eso estamos todos de acuerdo, ¿no? S es igual a J omega. O sea que esta que está acá, G es G de S. Función de transferencia. Olvídense de este cuadrado, módulo, etcétera, porque no viene al caso ahora. Entonces, para que dicha función GDS sea sintetizable con un circuito electrónico, ¿sí?, tiene que satisfacer algunos requerimientos. Por ejemplo, se va a expresar siempre como un cociente de polinomios. Una función va a ser una función racional de dos polinomios, ¿sí? Esos polinomios van a tener que tener los coeficientes A y B, es decir, los coeficientes A y B, es decir, recuerden en análisis, creo que lo vieron en álgebra, no me acuerdo, cómo se representaban los polinomios. Recuerden que se podían representar en forma de exponentes decrecientes. Había polinomios que eran completos, polinomios que eran incompletos, polinomios pares, polinomios impares. Bueno, una de las características de esos polinomios eran sus coeficientes, es decir, aquellas constantes que acompañaban a la variable que tenía el exponente, que determinaba el grado del polinomio, etcétera, etcétera. Bueno, esos coeficientes, para que sean sintetizables con circuitos electrónicos, ¿sí?, tienen que ser positivos y constantes. Positivos y constantes y reales. No puede haber acá no puede haber un número complejo, supónganse. ¿Sí? Bien, eso es importante. Y a su vez después vamos a empezar a encontrar otras características, pero las primeras que vamos a definir son que tienen que ser positivos, ¿sí?, positivos y constantes. No puede haber un número complejo, ¿sí? Bien. Profe, Sí, decime. Elizondo nos decía que en los circuitos reales la función de transferencia siempre si era un circuito real, creo que el polinomio de arriba era más grande que el de abajo, o algo así. Que el polinomio era de mayor grado. El polinomio de arriba era de mayor grado del Bueno, que el de abajo. sí, lo que pasa es que eso puede pasar cuando el circuito es pasivo. Cuando el circuito es activo, no necesariamente.
Ah, perfecto. Vamos a encontrar después, más adelante, cuando estudiemos los circuitos activos, que hay unas funciones que se llaman bicuadráticas, en el cual el polinomio de arriba, dependiendo del grado del polinomio numerador, es si el circuito, que va a ser un filtro, es un filtro pasa bajo, pasa alto o pasa banda. No se preocupen por estas palabras que les estoy diciendo, que las vamos a estudiar con mucho detalle. Pero para que dimensiones, digamos, ¿sí? Dependiendo de los grados de los polinomios, numerador en este caso, nos vamos a encontrar qué tipo de circuito, qué tipo de filtro es. No pierdan de vista que ustedes con el profesor Elizondo veían todos elementos pasivos, en circuitos 1. Trabajaban con circuitos con resistencias, inductores y capacitores y transformadores. No trabajaban con transistores, por ejemplo. Entonces, las características de los circuitos activos, de las funciones de transferencias, tienen algunas otras características de los circuitos pasivos. Bien. Bueno, acá lo que están mostrando. ¿Te quedó claro eso? No me acuerdo. Alexi, ¿me preguntaste? Por la voz. Sí, perfecto. Sí, me parece que las voces. De a poco voy recordando las voces de algunos, porque no estoy viendo ahí el chat. Bueno, red solución, otra vez lo mismo. Fíjense cómo de a poco ya lo incorporamos. Esto es la red, esta es la excitación y esta es la respuesta. O sea, en estos terminales va a venir la excitación y acá va a venir la respuesta. Y esta es la red. Y esta es la red. Hay una cosa que es interesante, que es la siguiente. Fíjense, a ver. Fíjense este detalle interesante. Yo les decía recién que a mí, cuando yo tenga que hacer la síntesis, me van a dar, cuando yo tenga que hacer la síntesis, páginas. Otra vez es con Z o con S. ¿Quién me ayuda? Me olvidé, me trabé. ¿Quién me ayuda? Otra vez. Ah, ¿los metí en un brete? ¿Nadie me ayuda? Con ese. Muy bien. Otra vez. Cuando tengo que hacer un diseño de circuito a través de la función de transferencia, y lo voy a escribir con otro color. Pongo HDS puede ir cualquier letra ahí. Fíjense, esto, cuando yo tenga que hacer esto, va a ser independiente de la excitación y la respuesta. Es decir, a mí me van a dar HDS. Es decir, a mí lo que me van a dar van a ser, toma, acá tenés una cajita negra, que esa cajita negra, o sea, el circuito que está dentro de esa cajita negra, satisface esta HDS. Ahora, no me van a decir, ni me va a interesar, ni la excitación, ni la respuesta. ¿Está? Es decir, dicho de otra manera, a mí me van a decir, yo quiero un amplificador que me amplifique 10 dB, ¿sí? Que me amplifique 180 watts. Pero no me dicen qué micrófono le quiero conectar, qué parlante le voy a conectar, qué equipo, qué va a ir a la entrada, una guitarra, un bajo, un cantante, ¿sí? Y el parlante que voy a conectar del otro lado, ¿qué tipo de parlante es? ¿Un buffer, no sé, un bajo, un medio, un alto? Es decir,
Cuando yo hago este tipo de diseños, no me están hablando ni de la excitación ni de la respuesta. A mí lo único que me van a dar va a ser la función de transferencia de ese circuito que va a estar adentro de la caja negra. Entonces, eso tienen que tenerlo bien presente. Porque cuando yo voy y compro en la casa de electrónica un amplificador, ese amplificador fue diseñado para varias entradas y para varias salidas distintas, ¿sí? No se fabrican un amplificador para una guitarra Fender Stratocaster y un parlante de 8 ohm no sé, de un determinado diseño. No, se fabrica un amplificador de 180 watts. No sé si se entiende a dónde apunto. ¿Alguno tiene una duda de eso? No me interesa. Claro, o sea, sería qué tanto se adapta el sistema a cualquiera de Claro, exacto. A mí lo que me interesa es trabajar, encontrar un diseño acá. ¿Qué le voy a conectar? ¿Qué le voy a conectar acá? ¿Y qué va a salir por acá? No me interesa. Eso va a estar dado por la función de transferencia HDS. ¿Sí? Entonces, yo me olvido de la excitación y me olvido de la respuesta. Simplemente me concentro en encontrar el circuito que satisface esa función de transferencia. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Bien, buenísimo. Buenísimo. Entonces, acá, fíjense, yo tengo esta red formada por un capacitor, un inductor, otro capacitor y una resistencia. Bueno, esto ustedes lo saben calcular bastante bien, es decir, cuál es la función de transferencia en Laplace de esta red. Bueno, hay que calcularla, ¿sí? Si ustedes, vamos a ver un ejemplo concreto para mostrarles lo que les digo. Ahora después volvemos acá. Acá, vamos a este que es fácil. Fíjense. Miren, acá tengo, ¿sí? Acá tengo la red R, L y C en serie y un terminal donde estoy ingresando. En este caso es un dipolo. A ver si tengo un cuadripolo en otro lugar. Pasa que me parece que los cuadripolos que hay acá son medios complejos. Sí, nos vamos a complicar. Déjenme pensar un poquito para ver cómo... Vamos a hacer así. Vamos a hacer este circuito, un ejemplo, y supónganse que yo tengo como red R1 y acá tengo un inductor L. Y vamos a suponer que acá tengo B1, siempre todo funciona en Laplace, la resistencia, el inductor, todo en Laplace. Y vamos a sacarle la función de transferencia a este circuito. Esto es bien simple, para que ustedes vayan entendiendo cómo funciona esto. ¿Qué es lo que necesito yo calcular, HDS? Acá estoy haciendo el proceso inverso, es decir, voy a calcular HDS para que ustedes, para después visualizarlo. Entonces, fíjense,
¿Cuánto vale HDS como ganancia de tensión? ¿Se acuerdan cuando hacíamos, esto lo hacíamos en aplicada 1, por ejemplo? Ganancia de tensión es igual a B2 de S dividido B1 de S. ¿Estamos de acuerdo acá hasta acá, no? Sí. Esta ganancia de tensión, ¿sí?, es el cociente entre la tensión de salida y la tensión de entrada. ¿Cuánto vale la tensión de salida? Bueno, la tensión de salida B2 de S es igual a B1 de S es igual a B1 de S dividido R1 más LS. Recuerdan que el inductor en Laplace era LS, ¿sí? Claro. ¿Eso que me da? La corriente que circula por la rama esa. Si a eso yo lo multiplico por LS, eso me da la tensión B2. ¿Todos están de acuerdo con eso? Sí, ¿Hay alguno que no lo entiende? receptivo sería. ¿Hay alguno que no lo entiende? Bueno, quiero suponer que eso significa que todos lo entienden. Entonces, fíjense, si yo ahora sí, entonces, sí, ¿Qué pasó, profe? ¿se entendió? Lo llevo yo, por eso me fui un ratito porque mi mamá se desocupó, me llamó. Bueno, estoy calculando la tensión de salida B2 de este circuito que estoy marcando acá arriba. La tensión de salida de ese circuito es igual a B1 de S, es decir, la tensión esta dividido esta serie, es decir, B1 de S dividido R por R más LS en Laplace siempre. Si a eso lo multiplico por LS, es decir, por este valor, me va a dar la caída entre este punto y este punto. Y eso es B2. ¿Se ve? Sí, sí. Bueno, buenísimo. Perfecto. Entonces, si paso B1 de S dividiendo, entonces, ¿qué me queda? B2 de S dividido B1 de S es igual ¿a qué? A LS dividido R1 más LS. Díganme si estamos todos de acuerdo con eso que hice ahí. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Buenísimo. Y si ustedes observan esto que estoy recuadrando acá, es lo que está allá arriba, es decir, esto que estoy recuadrando acá es esto que está acá. No es ni más ni menos que esto que está acá, que es lo que yo estaba buscando. Y esto, entonces, H, no, queda feo. Entonces, H de S es igual a LS dividido R1 más LS. Es decir, a mí lo que me van a dar para empezar a hacer la síntesis es esto que estoy acá, es esto es lo que me van a dar a mí. No me importa ni la entrada ni la salida, a mí me van a dar eso. Entonces me van a decir, bueno, mira, hace una cosa, encontrame un circuito tal que su función de transferencia sea esta que está acá. Es decir, yo hice todo el proceso inverso para que ustedes vean cómo funciona esto. O sea, ¿de dónde arranco yo? ¿De dónde arranco? De acá arranco, de acá comienzo. ¿Qué significa hacer la síntesis? Ir del comienzo y llegar acá, al final. Y este es el final. Es decir, parto de la función de transferencia y llego al circuito. Esto va a ser teoría de circuitos 2. Esto va a ser teoría de circuitos 2.
partir de acá, salgo de acá y tengo que encontrar esto que está acá. Eso es teoría de circuitos 2. Eso es síntesis. Y eso es lo que nosotros vamos a ver. Y si ustedes observan esa función de transferencia, miren cómo está representada. Por el cociente de dos polinomios en Laplace. Después veremos las características de esos polinomios, etcétera, etcétera. Y los coeficientes de esos polinomios tienen que ser números reales y positivos. Reales y positivos. Un inductor no puede valer menos 4 Henrys. Menos J4 Henry. No, tiene 4 Henry. Una resistencia no puede valer J5 ohm. Vale 5 ohm. Entonces, estos son reales y positivos. Reales y positivos. Cociente de polinomios. ¿Sí? Ya podemos ver que estos polinomios satisfacerían, ¿sí?, las condiciones mínimas para poder hacer la síntesis. Arranco de acá y llego acá. No me interesa para nada ni la entrada ni la salida. Díganme si venimos bien. Sí, profe, se va entendiendo todo bastante bien. Bueno, Sí, profe. perfecto, me alegro. Bien. Bueno, vamos a hacer una cosa. Hoy, por ser la primera clase, vamos a ir dejando, vamos a ver una cosita más, nada más, y ya dejamos por hoy. ¿Sí? Y así ya ustedes pueden, ni bien tengan el material que yo les voy a subir al Dropbox y al Google, etcétera, lo pueden empezar a trabajar. Vamos a ver una sola cosita más y después hacemos un pantallazo de todo y los dejo por hoy, por ser la primera clase. Vamos a ir terminando. Bueno, existen, por último, dos clases de red. Una red que se llama dipolo, ¿sí?, y una red que se llama cuadripolo. Ahí. Acá está. Entonces, ¿sí? Entonces existen dos tipos de red. Una red que se llama dipolo, que como ustedes pueden ver, ¿sí?, como ustedes pueden ver, esa red tiene terminales, solamente dos terminales. Por esos mismos terminales tomo la entrada y la salida. Recuerden que la función de transferencia era el cociente entre entrada y salida. No perdamos de vista, ¿sí?, que HDS, que era nuestro caballito de batalla, donde nosotros vamos a trabajar, ¿sí?, era la salida sobre la entrada, siempre en Laplace. Salida sobre entrada en Laplace. Entonces, en este caso, tanto la salida como la entrada la puedo tomar ahí. La tengo que tomar en los mismos terminales, ¿sí? Entonces, supónganse un dipolo. Vamos con un ejemplo de un dipolo. Un ejemplo de dipolo, a ver, vamos a pensar uno. Vamos a pensar un ejemplo de dipolo. Vamos a hacer así, así. Estos circuitos que yo estoy haciendo ahora son siempre circuitos sencillos para poder entender los conceptos. Después estos circuitos se van a empezar a hacer un poquito más complejos, van a empezar a aparecer operacionales, van a empezar a aparecer transistores, etcétera, etcétera. Fíjense, ese circuito que está ahí
es un dipolo. ¿Mm? Fíjense que yo ahí puedo encontrar la excitación y la red. Entonces, yo acá, ¿qué relación puedo encontrar o qué parámetros puedo medir en la entrada de este circuito siendo un dipolo? Y bueno, si yo le pongo una tensión B, la única relación que voy a poder encontrar ahí es la relación que existe entre tensión y corriente. Pongo un voltímetro y un amperímetro y puedo medir la relación que hay entre tensión y corriente, que es la impedancia. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué relación puedo encontrar? B es igual a I por Z. Ay. Bueno, por R, estaba bien, es lo mismo. R, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale la función de transferencia? R es igual a B sobre I. R en Laplace. La resistencia también se puede poner en Laplace. B sobre I. Entonces ahí encontré esto que es igual a H de S. Eso es en el dipolo. Ahora, este mismo circuito yo lo puedo ese mismo circuito yo lo puedo trabajar como un cuadripolo. Uy. Fíjense, ¿qué pasa si yo acá continúo y continúo? Es el mismo circuito, pero ¿qué va a pasar ahí? Yo ahí puedo encontrar relaciones B1 sobre B2, por ejemplo. Yo puedo poner un voltímetro acá y un voltímetro acá. Entonces pueden encontrar la función de transferencia H de S, como B2 sobre B1. Es decir, que en un cuadripolo puedo encontrar distintas relaciones. O sea, acá la única manera de relacionar variables es tensión y corriente, porque no puedo relacionar, no hay otra variable. En cambio acá yo puedo relacionar la tensión de entrada, 4 variables puedo encontrar: la corriente de entrada, la tensión de salida y la corriente de salida. O sea, la combinación de todas esas: B2 sobre B1, B1 sobre B2, I2 sobre B1, etcétera, etcétera. ¿Entienden lo que digo? Sí, profe. Entonces, esa es la diferencia entre un dipolo y un cuadripolo. Que en un cuadripolo yo tengo 2 pares de terminales. En un cuadripolo yo tengo 2 pares de terminales. Y en un dipolo tengo un solo par de terminales. Es decir, acá tengo un par de terminales, 2 pares de terminales. ¿Sí? Entonces esto es un cuadripolo. Esto es un cuadripolo. En el cambio, en el dipolo tengo uno solo. Entonces eso es un dipolo. ¿Mm?